Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Polvo al Veredicto. Soy Charlie Velasco, abogado asociado de la firma legal de Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la epidemia de silicosis acelerada en trabajadores que fabrican encimeras de piedra artificial y en cada episodio exploramos temas e inquietudes importantes sobre esta epidemia de salud ocupacional, así como las demandas relacionadas. Hoy en el episodio 8, cuando buenas personas son engañadas por malas empresas, hablaremos de la ley del Senado de California 20. Seguridad ocupacional, trabajos de alto riesgo de exposición con piedra artificial, promulgada en octubre de 2025. Según estimaciones de la industria, más del 95% de las losas de piedra artificial, productos grandes, rectangulares y sin terminar, inundan el mercado estadounidense por parte de productores extranjeros de China, India, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Irán, Turquía, República Checa, Brasil, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Austria, Canadá e Israel. Estas losas extranjeras de piedra artificial sin terminar se envían a estados de Estados Unidos como California, donde luego deben fabricarse, cortarse, pulirse, etc. en talleres locales de fabricación de encimeras o countertops, como se conoce en inglés, antes de poder instalarse en cocinas y baños. Durante las muchas décadas en que solo se utilizaron losas de piedra natural para fabricar estas encimeras, no se publicó ni un solo caso de un trabajador fabricador de encimeras que desarrollara silicosis según la literatura médica mundial revisada por pares. Repitamos este dato. Según las muchas décadas en que solo se utilizaron losas de piedra natural para fabricar encimeras, no se publicó ni un solo caso de un trabajador fabricador de encimeras que desarrollara silicosis en la literatura médica mundial revisada por pares. Todo esto cambió cuando empresas extranjeras comenzaron a fabricar y vender losas de piedra artificial. Esto se ha observado como una tendencia. A medida que este producto extranjero, la losa de piedra artificial, se vuelve popular en un mercado geográfico determinado, desplaza a la piedra natural y las tasas de silicosis de los trabajadores de fabricación aumentan rápidamente, desde una línea base de cero hasta niveles epidémicos. En California, el Departamento de Salud Público mantiene el panel de monitoreo de silicosis por piedra artificial que monitorea la epidemia de silicosis en trabajadores que fabrican este tipo de productos. La epidemia en California comenzó en 2019 con solo 13 pacientes. La prevalencia ha aumentado exponencialmente cada año y hasta la fecha el número de pacientes confirmados es de 538. Nuevamente recuerde que durante las varias décadas en que solo se fabricaba piedra natural en estos mismos talleres de fabricación, el número era de 0 y ahora es de 538 y sigue creciendo rápidamente. California es claramente el epicentro en Estados Unidos de esta epidemia global y el epicentro dentro de California está en el Distrito 20, que incluye Burbank y el Valle de San Fernando, representado por la senadora Caroline Menjivar. Hija de inmigrantes salvadoreños, es de primera generación y sirvió honorablemente en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos antes de dedicarse a la política. Fue elegida al Senado estatal en 2022 y es una firme defensora de su distrito y sin duda es una buena persona y una gran líder. Alarmada por el avance de la epidemia, la senadora Menjivar presentó el proyecto de ley del Senado California 20, Seguridad Ocupacional, Trabajos de Alto Riesgo de Exposición en Piedra Artificial. Y si bien su objetivo era proteger a los trabajadores de fabricación de California de los peligros de la piedra artificial, el proyecto de la senadora Menjivar fue intervenido y modificado por representantes de intereses de productores extranjeros de losas y ahora, tras ser promulgado en octubre de 2025 por el gobernador Newsom, está teniendo el efecto contrario. En la práctica perjudica a los trabajadores que fabrican estas encimeras en California sin detener la epidemia mortal de silicosis asociada a la piedra artificial. Aunque esos representantes de intereses que modificaron la ley S20 se presentan como defensores de los trabajadores según sus propios sitios web, la mayoría de sus miembros y la mayor parte de su financiamiento proviene de productores extranjeros de losas y no de los trabajadores que fabrican encimeras. Por eso, en este episodio la senadora Menjivar es un ejemplo de una buena persona engañada por las malas empresas. La ley SB20 les falla a los trabajadores de fabricación de California por varias razones. Primero, criminalización inevitable. La ley SB20 convierte la fabricación en seco en un delito. La mayoría de los talleres ya usan procesos con agua, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, para competir entre sí por precio, los productores extranjeros de losas venden en California losas delgadas de 2 centímetros en lugar de las losas más gruesas de 3 centímetros que venden en otros lugares. Estas losas delgadas de 2 centímetros requieren laminación en seco para engrosar los bordes. Por lo tanto, la ley SB20 convierte en delito que estos trabajadores realicen las tareas que los productores extranjeros de losas les exigen al venderles únicamente un producto tan delgado, que debe laminarse en seco. Es un callejón sin salida para estos trabajadores. Segundo, falta de capacidad para hacer cumplir la ley.
Calosha no cuenta con el personal, el presupuesto ni los especialistas capacitados necesarios para hacer cumplir la ley SB20. Las normas anteriores de Calosha ya se aplicaban de manera insuficiente debido a la falta de recursos. Es más probable que le caiga un rayo a alguien a que OSHA o Calosha hagan una visita de inspección. La ley SB20 no aumenta el financiamiento para la fiscalización de esta norma. Tercero, exigencias poco realistas para pequeñas empresas. La mayoría de los productores son pequeños talleres de propiedad de minorías o contratistas independientes. Cumplir con la ley SB20 requeriría varios millones de dólares en equipos, es decir, varios millones por encima de los ingresos anuales del taller. Y en otras palabras, los talleres no pueden costear el equipo de seguridad sofisticado que exige la ley SB20. Cuarto, falta de aportes del Departamento de Salud Pública de California. La ley SB20 fue editada en gran medida por representantes de intereses extranjeros de losas artificiales sin la participación de los médicos expertos en salud ocupacional del Departamento de Salud Público de California. Esos médicos especialistas le dirán que la única ley que detendrá esta pandemia es una prohibición de la piedra artificial con sílica cristalina. Bajo la ley SB20, los grandes productores extranjeros de losas, que en realidad son responsables de estas crisis, no enfrentan repercusiones. El defecto más profundo de la ley SB20 parte de una premisa equivocada, que las losas de piedra artificial, un producto de construcción no esencial, pueden transformarse de manera segura en encimeras por personas utilizando métodos húmedos. Sin embargo, SafeWork Australia, NIOSH, OSHA, Calosha, Georgia OSHA y muchos otros organismos reguladores y numerosos estudios médicos publicados y revisados por pares han determinado que incluso el equipo de seguridad más sofisticado, que funciona muy bien para la piedra natural y la piedra de vidrio reciclado, no previenen enfermedades mortales derivadas de la fabricación de la piedra artificial con sílica cristalina. Esto se debe a que la piedra artificial contiene una sopa tóxica de 4 componentes, lo cual equivale a echar gasolina al fuego. Primero, tiene un contenido extremadamente alto de sílica cristalina. Segundo, la sílica que contiene es extremadamente pequeña en escala nanométrica y ultra fina. Tercero, además contiene numerosos metales tóxicos y muchos compuestos orgánicos volátiles, tóxicos todos. Ninguna de estas otras sustancias tóxicas, ni el alto nivel de sílica cristalina, está presente en la piedra natural o en la piedra de vidrio reciclado. Sería como si las empresas harineras reemplazaran la harina por fentanilo y luego simplemente les dijeran a las panaderías que es culpa suya por no contar con equipos más seguros. Innumerables estudios médicos a nivel mundial han demostrado las características mortales de este producto, la piedra artificial. Como resultado de esta composición tóxica, la tasa de prevalencia de silicosis asociada a la piedra artificial en trabajadores de fabricación es de alrededor del 75%. Si observa usted a 4 trabajadores de fabricación, 3 tienen la enfermedad y con frecuencia aún no lo saben. Esto contrasta con la prevalencia de silicosis en trabajadores que fabrican encimeras de piedra natural, que es de 0 frente al 75%. Esto es completamente fuera de lo normal. Los cientos de trabajadores diagnosticados en Estados Unidos mediante tomografías computarizadas de alta resolución o mediante revisión de patología pulmonar han trabajado en miles de talleres distintos. Muchos de estos talleres utilizan procesos de seguridad muy sofisticados y aún así la mayoría de los trabajadores tienen silicosis y otras enfermedades. Dado que durante muchas décadas ningún trabajador que fabricara encimeras presentó silicosis cuando solo se trabajaba con la piedra natural y que ahora con la piedra artificial la mayoría la padece, no puede ser más claro que el problema es el producto, la piedra artificial en sí, y no el proceso de fabricación de encimeras. Cuando Australia prohibió la piedra artificial con sílica cristalina, la industria no colapsó, los trabajadores no perdieron sus empleos y los consumidores no se quedaron sin sus countertops o encimeras. En cambio, simplemente regresaron a productos que ya existían, como las losas de piedra natural y las losas de vidrio reciclado, que se ven igual que los productos de piedra artificial con sílica cristalina, pero no matan a quienes los fabrican. La experiencia australiana nos demuestra que al final las encimeras de piedra artificial son un producto de tendencia que puede reemplazarse fácilmente. Como consecuencias, tenemos que la ley SB20 no reducirá la epidemia de casos mortales de silicosis por piedra artificial en trabajadores jóvenes de fabricación. En cambio, hará lo siguiente: llevar a pequeñas empresas a la quiebra o a operar fuera del cumplimiento normativo. Obstaculizar el trabajo de Calosha en regulaciones mucho más eficaces como una prohibición de la piedra artificial con sílica cristalina.
Garantizar que los actuales 538 trabajadores de fabricación en California con silicosis mortal se conviertan en miles. Brindar apoyo político a los esfuerzos federales en el Congreso, en particular al proyecto de ley 5437, que buscan proteger a los productores extranjeros de losas de piedra artificial de la responsabilidad legal en Estados Unidos. De hecho, sus representantes de intereses han proclamado con orgullo la ley SB20 como el primer paso de su estrategia más amplia: normalizar esos mecanismos de limitación de responsabilidad y asegurar la continuidad de las ventas en Estados Unidos de un producto mortal que expertos y autoridades sanitarias a nivel mundial han determinado que no puede ser fabricado de forma segura por seres humanos. Si tiene éxito, este enfoque garantiza que las mismas losas que alimentan la crisis de California sigan entrando al mercado sin control, perpetuando muertes prevenibles de trabajadores en todo el país. Una vez que la senadora Menjivar vea que su ley actual, la ley SB20, no logró proteger a los trabajadores de fabricación de encimeras en California y en cambio profundizó la crisis, el camino a seguir debe cambiar. En lugar de seguir trabajando con los representantes de intereses de productores extranjeros de losas, espero que la senadora Menjivar se involucre claramente con los expertos que mejor entienden esta epidemia, los médicos especialistas en salud ocupacional del Departamento de Salud Pública de California, UCLA y UCSF, así como la Junta de Normas de Cal-OSHA. Estas son las perspectivas que pueden ayudar a la senadora Menjivar a redactar una nueva ley basada con ciencia y en la seguridad de los trabajadores y no en la narrativa de la industria. California puede seguir el ejemplo de Australia prohibiendo la piedra artificial con sílica cristalina, estableciendo el estándar nacional para proteger a los trabajadores de una enfermedad prevenible y mortal. Gracias por acompañarnos en este episodio del Polvo al Veredicto. Soy Charlie Velasco de la firma de Brighton Purcell LLP. Recuerde compartir este video, darle me gusta y suscribirse. Y para quienes hablan inglés, les invito a consultar la versión en inglés de este podcast presentada por mi buen amigo James Nevin. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.